pégale en OBS, en configuración, Stream. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a usar OBS Studio. Voy a mostrarte cómo dejarlo listo para grabar o transmitir en la mejor calidad posible, sin que te pierdas en un montón de opciones técnicas. Al final del video vas a tener tu OBS funcionando y listo para crear contenido. Así que vamos directo al primer paso. Lo primero que vamos a hacer es descargar OBS. Para eso abrimos el navegador y vamos a la página oficial, obsproject.com. Acá vas a ver tres opciones: Windows, Mac y Linux. Elegí la que corresponda a tu sistema operativo. Una vez descargado, instálalo con las opciones por defecto. No hace falta cambiar nada raro. Cuando abras OBS por primera vez, seguramente te aparezca un asistente de configuración automática. Este asistente te pregunta si querés optimizar OBS para grabar o para transmitir. Si vas a hacer streaming, elegí la primera opción. Si solo querés grabar tu pantalla, elegí la segunda. Después, configurar la resolución base. Te recomiendo 1920 x 1080, que es Full HD, y 30 frames por segundo para empezar. Si tu PC es potente, podés subirlo a 60 frames por segundo para que se vea más fluido. Esto después lo podés cambiar entrando a configuración, video. Así que no te preocupes si te equivocas. Con esto ya tenemos OBS listo para empezar a trabajar. En OBS todo gira alrededor de dos conceptos: escenas y fuentes. Una escena es básicamente un conjunto de cosas que vas a mostrar. Por ejemplo, una escena para grabar tu escritorio, otra para juegos, otra para tu cámara y otra para la intro de tu stream. Dentro de cada escena agregamos las fuentes, que son los elementos que se van a ver: tu pantalla, tu cámara, imágenes, videos, texto, lo que quieras. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Primero, en la esquina de abajo le damos al signo más y creamos una escena nueva que se llame grabación pantalla. Ahora agregamos fuentes. Primero, una captura de pantalla para mostrar todo lo que pasa en el escritorio. Segundo, una captura de ventana si querés grabar solo un programa, como un navegador o un juego. Tercero, un dispositivo de video, que sería tu cámara web. Una vez que tenés las fuentes, podés moverlas, redimensionarlas y ordenarlas como quieras. Por ejemplo, podés poner tu cámara en una esquina mientras se ve la pantalla completa. Y si pensás hacer directos, te recomiendo armar varias escenas y cambiar entre ellas con atajos de teclado. Ahora pasemos al audio. Abajo tenés el mezclador de audio, en donde aparecen dos cosas importantes: el micrófono, que sería tu voz, y el audio del escritorio, que es todo lo que suena en tu PC, como juegos, música o videos. Lo ideal es que siempre el micrófono esté en la zona amarilla, sin llegar al rojo, para que tu voz se escuche fuerte pero sin distorsión. Si tu micrófono se escucha con ruido, podés mejorar la calidad con filtros. Hacemos clic derecho sobre la fuente de audio y elegimos filtros. Agregamos un filtro de supresión de ruido. Esto es para que no se escuche el ventilador de la PC. Y un compresor, que sirve para que tu voz se mantenga a un volumen parejo. Con esto, el audio de tu grabación o stream va a sonar mucho más profesional. Ahora vamos a configurar cómo grabar o transmitir. Entramos a configuración, salida. En grabación elegimos la carpeta donde se van a guardar los videos, el formato MP4 o MKB. Y una tasa de bit de 5000 kbps si querés grabar en 1080. En streaming vas a necesitar tu clave de transmisión. Por ejemplo, en YouTube vas a tu panel de transmisión en vivo y copias la clave.
Pégale en OBS, en configuración, Stream. La tasa de bit para streaming depende mucho de tu conexión. Con una subida de 6 megas podés poner unos 4000 kbps. Listo, con esto ya podés grabar o empezar un directo en cualquier plataforma. Antes de ponerte a grabar todo, te recomiendo hacer una prueba. Graba un par de segundos, revisa que el audio esté bien balanceado y que el video no se vea trabado. Si todo anda bien, ya estás listo para grabar tutoriales, gameplays o transmisiones en vivo. Un último consejo, crea varias escenas. Por ejemplo, una intro con una imagen, otra con tu gameplay y cámara, otra solo con el juego y una última para despedirte. El contenido se vea mucho más dinámico. Y con eso llegamos al final del tutorial. Hoy vimos cómo instalar OBS, cómo crear escenas y fuentes, configurar el audio y dejar todo listo para grabar o transmitir en vivo. Si este video te ayudó, te agradecería tu like, que te suscribas, actives la campanita, comentes y lo compartas. Así no te perdés próximos tutoriales. Y si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios, que siempre los leo. Nos vemos en el próximo video.